¿Cuál es la función de una maqueta? Es un montaje funcional a menos o mayor escala de un objeto, artefacto o edificio realizada con materiales personalizados o pensados para mostrar su funcionalidad volumentaria, mecanismos internos, externos, o bien descartar aquello que en su escala es real. Una vez construido o fabricado dicha maqueta, se presentará como una innovación. En su principal funcionamiento viene siendo lo que es una representación tal como de un proyecto, ya sea de una casa habitación. Es una forma de realizar mayor fácil y que se dé una idea de cómo va a quedar terminada la casa o un edificio. También puede ser, no sé, una máquina, una forma de representar una máquina. De hecho, hay muchas cosas de las cuales se basan en maquetas, pero principalmente nosotros como arquitectos, la principal función es caracterizarla y dar a conocer el proyecto con anticipación y ver ya terminada la casa a una escala demasiado pequeña, de lo cual sería más fácil al cliente saber por qué está pagando y cómo quedará su casa, en dónde estarán sus vidrios, su distribución, cómo se verá realmente y qué espacio tendrá. De ahí es es que hay algunos arquitectos que todavía las manejan y hay otros que ya no, y unos se especializan mejor en maquetas y otros no, solamente serían en puros planos. Bueno, lo que conlleva la función es, como ya lo había mencionado antes, es la principal función es dar a conocer el proyecto de anticipación y finalización de cómo queda.
Pues bueno, también les voy a explicar un poco sobre qué es una maqueta y para qué nos sirve. Una maqueta es más que nada una representación gráfica a una escala sobre tu proyecto, sobre tu construcción, sobre lo que vas a hacer. Tienes, no sé, un ejemplo, una casa, tú lo puedes plasmar, le puedes dar una idea al cliente de qué es lo que se va a hacer, cómo va a quedar en una maqueta a una escala más pequeña, porque pues, lógicamente tú vas a manejarlo a su presupuesto y a sus gustos más que nada, y haciendo eso pues ya el cliente tiene una noción más que nada de cómo es que va a quedar todo esto. En esto puedes meter lo que son diferentes cosas, diferentes acabados, diferentes materiales, infinidad de cosas. Es algo divertido tomarlo por este lado, ya que te desenvuelves en tu ámbito de la arquitectura con cierta imaginación, te desenvuelves y buscas partes por aquí y por acá, y tú mismo vas creando todo ese proyecto en el que tú vas metiendo ideas que te van saliendo, ideas que ya tienes, y puedes meter incluso ideas del dueño, del que te lo está comprando, pero nos sirve para dar una representación gráfica de tu proyecto a una escala menor. También en el ámbito de la arquitectura puedes manejar lo que son varias texturas. Todo esto lo puedes manejar en las maquetas, ya que es un poco laborioso, sí laborioso, pero también es divertido, ya que tú puedes meter, como lo acabo de decir, diferentes acabados. Pueden ser lisos, sin textura, o puedes meter texturas. En todo esto puedes meter diferentes materiales. Puede ser madera balsa, papel, batería para hacer simplemente muros, o hasta hacer, digamos, tú tus propios materiales con lo que tengas a tu alcance. Utilizan para la elaboración de maquetas. Madera balsa. La madera balsa es un material suave, liviano y resistente. Es muy utilizado para la elaboración de maquetas, gracias a la facilidad de corte y moldeado. Se pueden lograr diferentes curvas si se humedece y se deja secar una vez obteniendo la forma adecuada. Puede encontrarse en espesores de 1 milímetro hasta 10 milímetros. El PVC transparente. El PVC transparente, gracias a su flexibilidad y dureza, se puede manipular en curvas y es muy utilizado para ventanas y cristales. Puede encontrarse en espesores de 0.30 milímetros y 1 milímetro. Estireno. Las láminas de estireno tienen muy bajo costo y es un material plástico bastante versátil. Tiene un acabado mate y puede cortarse fácilmente, doblarse y pegarse. Se puede encontrar en espesores desde 0.5 milímetros hasta 3 milímetros. Papel o batería. Este es uno de los materiales más básicos para los principiantes en la elaboración de maquetas, ya que es un material bastante fácil de encontrar, muy blando y es muy fácil para cortar. Hay diferentes espesores. Con buena técnica y de lijado puedes obtener diferentes acabados de muro. La cartulina texturizada. Existen diferentes tipos de cartulina y diferentes colores, y es uno de los materiales más utilizados para generar volumetría a escalas muy pequeñas.
Se utiliza comúnmente para simular revestimientos y acabados de materiales. El acrílico. Este es uno de los materiales con un acabado muchísimo más profesional y rígido para las maquetas. Puede fácilmente adquirir formas por diversos métodos, doblados, moldeados y tridimensionales. La única desventaja que tiene este material es que tiene un costo muy elevado y requiere un corte muy especializado para la elaboración de estas maquetas. También se pueden encontrar diferentes materiales como espuma rígida, materiales moldeables como plastilina, se puede usar metacrílico, poliestireno, pinturas, objetos encontrados en la naturaleza y tanto como pequeños objetos, pegamento y figuras de plástico. Algunos de los materiales que se pueden utilizar para una maqueta va desde papel batería, que es más económico para que puedas hacer acabados, los cuales son pequeñas hojas con los acabados impresos para que los puedas pegar. Asimismo existen otras cosas como muebles a escalas más pequeñas, como unos 100, unos 200, unos 500, y lógicamente existen otro tipo de materiales como el PVC o estireno, que sirve para representar las ventanas. Para todo tipo de cosa que va en una casa o en cualquier cosa que quieras hacer maqueta, siempre va a existir un material. Cuando ya se tiene el proyecto definido y los planos necesarios para elaborar una maqueta a escala, lo primero que se tiene que hacer es colocar y plasmar el terreno en donde lo vamos a ubicar. Posteriormente se empiezan a hacer las medidas y los despieces de los muros. Cuando ya se tienen las medidas correctas en la escala correcta, se empiezan a elaborar los vanos de las puertas y las ventanas. Posteriormente se empiezan a colocar los recubrimientos tanto de pisos como de muros interiores y exteriores, para que posteriormente se pueda hacer la colocación de los muros y adherirlos unos con otros de tal forma que no afecte a las medidas ya estipuladas en los planos. Cuando ya se tiene esto, se empieza a realizar también lo que es el techo, la azotea. Si se tiene pretil, se empieza a hacer el muro del pretil. Si se tiene en unos casos unos domos, se empieza a colocar los domos con los materiales más accesibles que se tengan. Igual, cuando ya se tiene esto completo, empieza a hacer lo que es el amueblado. El mobiliario es muy importante porque así va a definir la escala a simple vista. Igualmente, la ambientación que se va a colocar tanto dentro como fuera del proyecto va a ayudar al cliente a poder darse una idea de cómo va a estar distribuido su proyecto, para que si tiene alguna duda o quiere hacer alguna modificación, se pueda hacer antes de construir la edificación o su proyecto.
tocó fue tipos de maquetas. Maqueta de anteproyecto o concepto. Este tipo de maquetas son los primeros que se realizan para realizar un proyecto. Son importantes ya que con esto se denominan cuál va a ser el diseño. Normalmente no llevan muchos detalles porque precisamente es para eso, simplemente saber cuál va a ser su diseño. Este tipo de maquetas no llevan tantos detalles ya que lo único que se busca es saber cuál va a ser el espacio en el que se va a desarrollar. Ni siquiera lleva aspectos funcionales ni nada por el estilo, eso se ve un poco más adelante. Sin embargo, hay maquetas que están relacionadas con la estructuración. En esto se utilizan materiales relacionados con pilares o vigas, alambres, etc. Pero son casos muy específicos. Maqueta de trabajo o prototipo. Este tipo de maquetas ya lleva un poco más de detalle ya que ahí se toman en cuenta aspectos estructurales, aspectos funcionales también, tales como escaleras, escalas, etc. Este tipo de maquetas llevan 2 o más materiales ya que, como repito, llevan más detalle. Otro tipo es maqueta de proyecto. La maqueta de proyecto ya es la final, ya viene siendo la parte más limpia y la que se muestra en ferias o exhibida al cliente. Normalmente este tipo de maquetas ya son totalmente detalladas, totalmente limpias y ya son las que se muestran para así que vender el hecho de cuál va a ser su diseño y su funcionalidad. Maqueta de emplazamiento o de contexto. Esta maqueta está relacionada a la anterior y nos muestra el emplazamiento del proyecto en su respectivo contexto. Por ende, la escala es mucho menor a la maqueta del proyecto, ya que nos interesa mostrar los elementos externos a este como calle, cerro, vegetación, etc. A diferencia de una maqueta de arquitectura donde la sobriedad en general, la poca utilización del colorido la caracterizan, la maqueta inmobiliaria nos muestra todos los atributos visuales y físicos del proyecto, tal como deberían verse una vez construido, como por ejemplo los colores, texturas, jardines, piscinas, etc. Esta maqueta busca informar al cliente sobre los espacios o ciertas características visuales o determinaciones de la vivienda o proyecto. Esta se usa principalmente para informar a personas que no tienen nociones del dibujo técnico o para quienes deciden comprar una vivienda o departamento y por ende desean ver el resultado final en estos a pequeña escala. Por esto mismo las maquetas inmobiliarias suelen ser mejor trabajadas y detalladas de todas, siendo literalmente un diorama representado a una escena urbana, tal como se aprecia en diferentes imágenes sobre varias maquetas cuando se representa, por ejemplo, un fraccionamiento, varios departamentos.
Podemos distinguirlos entre modelos planimétricos y modelos lineales. Dependiendo de la forma de elaborar una maqueta, se distinguen distintos tipos de modelos que forman parte del diseño y ayudan para poder definir fácilmente los elementos definitivos y modificables de un proyecto. Estos elementos básicos, volumétricos o lineales, se utilizan, por ejemplo, para representar edificios en una maqueta urbanística, fachadas y muros en una maqueta de la sección de un edificio y pilares o mallas espaciales en la maqueta de una estructura.